Entonces, las primeras tres definiciones muy rápidas: gases de efecto invernadero se refiere a todos los gases que al ser liberados a la atmósfera atrapan la radiación solar y causan el cambio climático o calentamiento. En gases de efecto invernadero se reconocen 6 básicos, pero todos se convierten a través de factores de conversión bastante directos a dióxido de carbono, y por eso habla de un mercado de carbono para tener una métrica común. El metano, por ejemplo, que es un gas, otro, tiene un factor de conversión de 21 a 1, lo cual significa que una tonelada de metano tiene 21 veces el potencial de calentamiento global de una tonelada de carbono, y por lo tanto la conversión pues es de 21. Hay gases que tienen factores de conversión de 9700, que son gases industriales muy específicos, pero para poder hablar de un esquema en común. Sea, los mercados de carbono entonces son mecanismos de mercados, reúne un comprador y un vendedor, en el que se compran y venden certificados de reducciones de emisiones de gases de efecto. ¿Qué es un certificado de reducción de emisiones? Es un certificado transable equivalente a una tonelada de dióxido de carbono que se comercializa en los mercados de carbono. ¿Esto qué significa? Que una reducción de emisión, y ahora vamos a ver que hay varios tipos, lo que se refiere es una tonelada de dióxido de carbono que o nunca entró a la atmósfera porque se hizo, por ejemplo, se generó la energía con una fuente renovable en vez de generarla con, o que se capturó de la atmósfera a través de, por ejemplo, una plantación forestal, que ha sido verificado por toda una serie de procesos y que ya se retiró de todos los certificados de carbono que se utilizan en los mercados del mundo. Son lo que se llama ex post, es decir, que se refieren a cosas que pasaron, no cosas que uno puede futuros sobre esos certificados, pero eso es como trazar futuros de café. Al final del día, el certificado como se refiere a una cosa que ya pasó, igual que la tonelada de café, al final del día tiene que resultar ser una tonelada. Entonces, los tres tipos en general que vamos a ver de reducciones de emisiones son las reducciones de emisiones certificadas, o CERs por sus siglas en inglés, reducciones de emisiones que salen del mecanismo de desarrollo limpio del protocolo de Kioto, el mecanismo de las Naciones Unidas para la generación de créditos de carbono. Las reducciones de emisiones verificadas, que se refiere a una serie bastante amplia de estándares internacionales, algunos más, algunos menos reconocidos, que transan en mercados voluntarios, es decir, que pasan por procesos de tercera parte, pero que no son parte de un mecanismo de cumplimiento, de un mecanismo obligatorio para los. Uno de esos DERs, uno de esos tipos específicos, es la Unidad Costarricense de Compensación, que es la unidad que se transa en el mercado de carbono de Costa Rica. Esa unidad se creó recientemente cuando se crea el mercado, el programa País, y realmente lo que busca es reconocer que Costa Rica tiene particularidades que la hacen muy diferente a la media en la que se transan las demás. Perdón, mi presentador acaba de hacer una cosa extraña. ¿Me escuchan? Te escuchamos, Felipe. Porque no sé, le dio un pequeño patatús al sistema, pero bueno, volvimos. Entonces, unidades, esas unidades de carbono nacionales, que era donde yo me quedé, por lo menos de este lado, se refieren a unas unidades que toman en cuenta entonces esas particularidades costarricenses. Por ejemplo, en Costa Rica somos uno de los pocos países que tenemos lo que se llama deforestación neta negativa, es decir, que el total de árboles nacionales crece todos los años. Tenemos áreas específicas donde sí hay deforestación, donde se están perdiendo cobertura boscosa, y en la mayoría de esos casos, desafortunadamente, cobertura boscosa de relevancia, pero el total nacional
de árboles, la cobertura boscosa total está creciendo. Entonces, todos los mecanismos o la gran mayoría de los mecanismos que ya existen, se enfocan en áreas que están pasando por una deforestación más grave. Y por lo tanto hacen que los proyectos forestales en Costa Rica tengan problemas para participar en estos mecanismos. Ese es el tipo de situación para el que trabaja la UCC. Los participantes entonces del mercado de carbono de Costa Rica, la Junta de Carbono, que es la máxima autoridad del mercado de carbono de Costa Rica, es establecida por decreto, y el presidente de esa junta es el ministro de Ambiente o quien esté decidido. Están los organismos validadores verificadores, OVBs. Este es un auditor. En Costa Rica en este momento hay 3 que están aprobados para verificar inventarios: SCS, Inteco y la Earth, la unidad de carbono de la Earth. Estos organismos han pasado por un proceso ante el ente costarricense de acreditación que, por un proceso en realidad bastante riguroso, acredita que están listos para las funciones de verificación dentro del esquema de calidad nacional. Y el perito de carbono, que es una figura muy particular a Costa Rica, que reconoce que en Costa Rica muchos de los proyectos que podrían trabajar en el mercado son proyectos muy, muy pequeños y que tiene que encontrar una forma de darles los procesos de verificación, pero sin necesariamente los costos onerosos que implica un OVB. Entonces, esa es la figura un poco del perito de carbono. La figura se está trabajando todavía. De hecho, la idea es que se desarrolle en conjunto con los colegios profesionales, pero es una de las diferencias interesantes que tiene el mercado costarricense. Y obviamente, fuera de estos participantes institucionales, está el oferente y el comprador, las personas que vienen a hablar al mercado. Los antecedentes nacionales sobre esta materia: Costa Rica tradicionalmente ha tenido un rol muy relevante, muy, muy sólido en los procesos internacionales. Gran parte del MDL, de este mecanismo de la ONU, que se utilizaba o que se utiliza técnicamente todavía, fue una creación conceptual de Costa Rica, y hemos sido líderes en gran parte de esta materia. Entonces, en ese contexto, en julio del 2007 se anuncia la meta país Costa Rica carbono neutral para el 2021, para coincidir con con el bicentenario, de la independencia. En marzo del 2009 se publica la Estrategia Nacional de Cambio Climático. En esto se definen los 6 ejes principales en los que se va a trabajar para lograr esa meta de carbono neutralidad. En septiembre del 2011 se aprueba la norma INTE 120106, que es para el sistema de gestión para demostrar la neutralidad. Esta es la norma técnica este es el equivalente, digamos, a la ISO 9000 o a la ISO 14000, pero del sistema nacional, que da estructura a todo el sistema de calidad sobre el que se apoya este proceso. En junio del 2012 se publica el acuerdo 36-2012 del MINAEP, que es la oficialización del programa país, y ahorita más adelante vamos a ver cuáles son los elementos de fondo de ese programa país. En junio del 2012 entonces se hacen los primeros reconocimientos e inventarios organizacionales. Para este proceso se escogieron 6 empresas representativas de sectores y empresas líderes a nivel de país, desde cervecería, Florida Bebidas, hasta Bridgestone, hasta Dos Pinos, Mapache Rentacar, de diferentes sectores, que fueron los que pues pasaron por este proceso de generación de inventario propio y de verificación de ese inventario por primera vez como campeones climáticos, digamos. En febrero del 2013 se genera el reporte final del Market Readiness Proposal para Costa Rica. El Market Readiness Proposal es un documento que se presenta ante el Banco Mundial para solicitar fondos para apoyo en el establecimiento del mercado de carbono. Ese documento se presenta en una cumbre en Washington, D.C., y en abril es aprobado. Justamente un par de semanas después de que se entregan las primeras marcas, Costa Rica se neutral. Entonces, en este contexto en el que ha ido progresivamente acelerándose a la velocidad a la que se dan los hitos. Si se dan cuenta, del primero al segundo son 2 años, luego 2 años más, luego 1 año, y ahí empieza a tomar un poco de velocidad. Estamos llegando a ese punto de masa crítica en el proceso.
Entonces, ¿qué es el programa País? El programa País en este momento oficialmente está compuesto de dos partes. La norma INTE 120106, que como les comentaba es el andamiaje técnico del sistema de gestión sobre el que esto camina, y el acuerdo 36-2012 del MINAE, que es el andamiaje legal, digamos, el que establece el mercado, establece los roles de los peritos, establece los roles de la Junta de Carbono y los demás elementos. A esto se le suma un tercer acuerdo que no se refleja aquí porque aún no ha sido publicado en la Gaceta, pero que es el reglamento del mercado. Entonces, el acuerdo 36-2012 crea la figura y crea una serie de elementos del programa País, y el acuerdo de reglamento crea la organización que lo va a manejar, la de carbono, crea sus comités, crea los registros y crea las demás figuras técnicas. ¿Qué es el corazón de este programa País? Esa ecuación que ven ahí marcada en amarillo. E menos R menos C es igual a 0. Emisiones totales menos reducciones totales menos compensaciones totales es igual a 0. Eso es como se define en el contexto de Costa Rica la carbono neutralidad. Un poquito entrando en detalle, entonces, las emisiones son bastante evidentes tal vez, es la suma de todas aquellas actividades que generan gases de efecto invernadero que se liberan a la atmósfera a través de nuestro control. Entonces, ¿a qué se refiere? A el consumo de energía eléctrica, el consumo de combustibles fósiles para vehículos, el consumo de combustibles fósiles para maquinaria, algunos procesos industriales emiten gases de efecto invernadero, las granjas, por ejemplo, que tienen granjas porcinas o granjas ganaderas, los desechos de los animales emiten metano y eso es uno de los gases que se contabiliza. Sí, vamos a llegar, Vivi, en unos minutitos vamos a hacer una breve pausa. En realidad, el objetivo de esto es yo llegar hacia el final y poder después entrar en conversación y regresar. Creo que somos suficientemente pocos para que eso funcione. Eh, entonces, sí, en unos minutitos. Esa es la parte de emisiones. La parte de remociones se refiere a todo lo que hacemos para sacar emisiones del aire. En general, se refiere a temas forestales, pero también se refiere a las actividades que podemos ejecutar, como reemplazar una turbina de búnker con una turbina de biomasa, o reemplazar nuestras calderas que son de búnker o que son de gas para utilizar desechos de madera. Ese tipo de actividades reducen emisiones o eliminan emisiones que se hubieran liberado al ambiente. Y luego queda el tercer elemento, el elemento de compensación. Ese elemento es inexorable, es inevitable en cualquier mecanismo que busque una neutralidad, porque toda actividad humana, empezando con respirar, y básicamente toda actividad que consume energía, genera alguna cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, dado que no podemos parar la economía, no podemos parar de estar vivos, no podemos parar de producir, de consumir, de hacer comida, de todas estas cosas, ese elemento final nos permite generar actividades en otro lugar que reduzcan emisiones o que generen remociones, es decir, proyectos de cambios de fuentes de energía, proyectos de cambios de luminarias a luminarias ahorradoras, proyectos de reforestación, y que a través de un mecanismo de mercado esas reducciones se cuantifiquen y se verifiquen y yo pueda utilizarlas para cumplir con ese último trámite que no puedo reducir. Entonces, dentro del programa País, además, se definen los requisitos para establecer un sistema para demostrar la carbono neutralidad. Esto tiene que ver con que cada organización que está buscando ser carbono neutral tiene que presentar un inventario de emisiones, y ese inventario de emisiones requiere de una cantidad bastante sustancial. No es el fin del mundo, no es especialmente complicado, pero sí es una cantidad de información considerable, que tiene que además ser, que tiene que poder llevarse hasta la fuente, tiene que poder verificarse de dónde vienen esos datos primarios, para poder generar una serie de cálculos con los que se produce el cálculo de la huella de carbono. Esto aplica a todo tipo de organizaciones, es decir, organizaciones privadas, públicas, compañías, familias técnicamente podrían organizarse y
y cumplir dentro de esto, aunque tendrían que hacer algunas cosas legalmente medio extrañas. Cualquier tipo de organización, pero importantemente no aplica a los productos. ¿Qué significa esto? Que la organización puede medir, reportar y verificar con algún nivel de credibilidad sus emisiones y reducciones y su compensación eventual para llegar a la neutralidad. Lo que no se puede hacer, o que todavía no hay una forma eficiente de hacerlo, porque sí hay metodologías, pero no hay una forma que realmente sea escalable de hacerlo, es medir la huella de carbono del producto que está comprando un consumidor. Porque la huella de carbono de ese producto va a variar en grandísima medida en función de las condiciones de uso de ese producto y por lo tanto no se ha llegado a un nivel en el que eso se pueda medir. Entonces, cuando hablamos de carbono neutralidad, hablamos de que la organización es carbono neutral, más no su actividad o no sus productos, o no necesariamente. Y bueno, obviamente se verifica la cero emisiones, la neutralidad como tal, por medio de un verificador acreditado. Entonces, tal vez aquí, antes de entrar a la parte del proceso del programa País, hacemos una pausita para preguntas. Ok, aquí tenemos la primera pregunta de parte de la ingeniera Jessica. ¿Qué porcentaje se puede hacer la compensación de carbono para que la fórmula sea válida? Vale. Esa es una excelente pregunta y es un tema que no está definido en este momento. Estamos en un proceso, hay una coyuntura interesante en este momento en Costa Rica, que tiene que ver con el hecho que el programa País tiene realmente 3 documentos, pero solamente 2 de ellos están en vigor. Cuando se firma el decreto de creación del mercado, se crea la Junta de Carbono, se crea un comité metodológico, se crea un comité de transparencia, se crea toda una organización, una institucionalidad organizacional para garantizar la credibilidad del mercado. Ese grupo de comités y la Junta y todo ese tipo de cosas están en el proceso de empanelarse, se están terminando de hacer los arreglos institucionales para que pueda funcionar. Entonces, por ahora, la Dirección de Cambio Climático sigue fungiendo como el ente rector de esta materia, pero reconoce que en un futuro muy cercano, el ente que por decreto es el correcto para hacer esto y que además está diseñado para hacerlo, digamos, no lo está haciendo ad hoc, va a entrar en funcionamiento y está tratando de mantener un balance muy delicado entre generar suficiente información y suficientes insumos para que las organizaciones puedan trabajar, eh, pero no o tratar de evitar tomar decisiones estructurales como lo es de qué porcentaje se puede o no se puede utilizar y más que allá de todo eso, de qué fuente se puede o no utilizar, porque el programa País reconoce los VERS y los CERS perdón, como posibles certificados utilizables para compensación, pero no habla en qué proporción o en qué mezcla se pueden utilizar. Todo eso se deja para que lo decida la Junta de Carbono, que está en proceso de ser empanelada. Entonces, excelente pregunta, pero tan buena que en este momento no estamos listos para contestarla. Ok, muchas Eh, gracias. uh-huh. Luego tenemos a Francisco de San José. ¿Cuál es el o entidad que se encuentra, bueno, que tiene a cargo el programa País? El programa País como un todo está a cargo del Ministerio de Ambiente y Energía, dentro del Ministerio de la Dirección de Cambio Climático, de la que yo soy parte. El componente de mercado del programa País, que no es solamente el mercado, ese componente está en manos de la Junta de Carbono, que es este órgano que les comento se acaba de crear. Muchas gracias. Luego tenemos a Natalia Blanco. Pregunta si nuestra organización tiene para facilitar a otras empresas la reducción de dónde entramos en el esquema. Ok, cuando hablas Natalia, y me puedes contestar en la barra de chat, cuando hablas de programas para facilitar a otras empresas la reducción de su huella, estás hablando de programas que le venden
o que de alguna forma transan por reducciones de emisiones. ¿Es así? Porque si es así, espero que me contestes en la barra. Ustedes entrarían como a lo que yo hice referencia como proyecto independiente, y eso me lleva a la siguiente filmina. La organización, entonces, en este caso se refiere a una organización que quiere ser carbono neutral, elabora ese inventario, y ese inventario es verificado por un organismo validador verificador que está aquí abajo, que fue acreditado por él. Entonces, cuando ese inventario es verificado, se puede proceder a la parte de carbono neutralidad, que tiene que ver con la... Entonces, lo que te estoy comentando ahorita funciona en el contexto de la parte de programas de reforestación. Y de hecho, dependiendo de cómo hagan la parte de reemplazo de luminarias, por ejemplo, también aplica. Cuando esta organización Okay. ya verificó su huella, perdón, su inventario ante una OBB, y llega al punto en el que sabe, ok, digamos que su inventario, ellos emiten 80 toneladas de dióxido de carbono, tienen un programa de responsabilidad social empresarial en el que tienen unas actividades de reforestación que les reducen un 20 toneladas de dióxido de carbono al año, entonces les quedan 60 toneladas que tenían que compensar para ser neutro. Acordémonos de esa ecuación que era E menos R menos C igual 0. Entonces la E fueron 80, 20 de reducciones internas y 60 que tienen que compensar. Esas 60 las compraría a través del mercado, del mecanismo que se está creando, de una variedad, o sea, podría comprarlas de una variedad de opciones, incluyendo proyectos independientes como el que, entiendo, desarrolla la compañía en la que trabaja Natalia. Por ejemplo, un proyecto que decide reforestar una zona, y ese proyecto tiene que tener unos componentes muy específicos y hay una metodología para hacerlo, de monitoreo, de reporte y verificación, y eventualmente genera un reporte de inventario que lo que tiene es un déficit. O sea, ese reporte de inventario dice: mi proyecto reduce más emisiones, por ejemplo, siendo un bosque, de las que genera. Esa cantidad, ese déficit, se valida, se verifica a través del sistema, y es el que genera las reducciones. Para eso, entonces, hay todo un proceso de validación del proyecto. Eso se refiere a proyectos que quieren vender esos certificados en el mercado. Si la compañía lo que hace es brindar un servicio a organizaciones que están en ese proceso, si son más bien como consultores que llegan y te dicen: mira, podrías cambiar estos bombillos y podrías cambiar el refrigerante del aire acondicionado y hacer esto y hacer lo otro para reducir tu huella, entonces esas reducciones no se cuantifican dentro de proyectos porque no se van a vender, sino que son reducciones que se van a reducir valga la aparente redundancia, del inventario de esa organización. Esa es la distinción que a veces no es tan clara, y es importante. Tenés cosas que vos haces dentro de tu inventario, dentro de tu organización que está presentando su inventario, que si cambia sus bombillos, que si cambia los monitores, que si hace este tipo de cosas. Esas son reducciones que no pasan por el mercado. Las de proyectos que se están haciendo específicamente para reducir emisiones, o que tienen un componente que es específicamente para eso, para vender en el mercado, esas pasan por ese proceso adicional. No sé si eso fue claro. Muchas gracias. Luego tenemos ya la última pregunta para poder seguir con la presentación. Sería del ingeniero, bueno, Jesse. Dice: ¿qué sucede con las granjas agrícolas que poseen altísimas emisiones según la fórmula matemática, ya que estas son necesarias para la producción de alimentos? Eh, ok, no sé, todo depende de cómo se haga la granja. Esa sería la base de mi respuesta. Hay un proyecto bastante amplio en realidad en este momento se llama el NAMA Agricultura, que trabaja especialmente con ganadería y con café, pero que se extiende hacia otras áreas, y que busca trabajar con el sector agroproductor para reducir esas emisiones. Ahora, aquí hablamos de que es un proceso iterativo, es un proceso en el que sobre el tiempo se espera que veas más reducciones y menos compensación, porque vas a ir cambiando tus comportamientos en respuesta a esa señal de mercado. Al final del día tenemos que tomar en cuenta que
La razón por la que se le pone un precio al carbono, la razón por la que se establece un mecanismo de mercado para decir una tonelada de carbono vale $3 o $5 o $7 o $10, es para generar un incentivo para que esa tonelada no se emita. Entonces, la idea del mecanismo es que, y esto es, digamos, la idea del mecanismo de mercado de carbono a nivel global, es que a través de un mecanismo de mercado es la forma más eficiente de hacer la alocación de recursos, y entonces las reducciones se van a dar al menor costo para la sociedad, pero que sobre el tiempo ese costo va a ir moviendo los comportamientos para alejarse de aquellos que generan emisiones y acercarse más a aquellos que son de bajas emisiones. Entonces, en el sector agropecuario hay todo un proceso, y aquí hay que tomar en cuenta que todo esto es un proceso de cambio de tecnologías, de cambio de comportamiento, de mejoramiento estructural, para que estas emisiones se reduzcan. Y ese es al final del día el objetivo de fondo. La señal de mercado, la señal de precio que da el mercado es en función de ese proceso. Y efectivamente, como bien apunta, parte de lo que se trabaja muy de cerca son métodos agroforestales, silvicultura, cercas vivas. Hay toda una serie de cosas que se pueden hacer dentro del área agropecuaria, digamos, del sector agropecuario, que es uno de los 6 sectores primordiales de la estrategia nacional para reducir esa huella. Ok, Tal vez no, pues yo creo que podríamos ya continuar. Eh, y terminamos con las preguntas al cierre, porque esa última pregunta me parece interesante. sí, Eh, estas preguntas que quedaron ahí, las vamos a tener pendientes para ya para el cierre. Vamos a dar y ahí podemos aclarar más dudas. Felipe, Perfecto. adelante. Ok, ya no falta mucho en cualquier caso. Entonces, bueno, el programa País, solo para retomar y volver a agarrar, digamos, la onda, la organización que está proponiendo, o sea, que busca ser carbono neutral, genera su inventario. Ese inventario es verificado por un organismo validador verificador, un OVB, que a su vez ha sido acreditado por el EC. Y una vez que ese inventario ha sido verificado, sirve como base para la solicitud de neutralidad, que implica la compensación de aquel elemento de la huella de carbono que no puede ser reducido. Entonces, algunos elementos adicionales de lo que se está desarrollando para soportar esto y que pueden ser interesantes para emprendedores, porque desde mi punto de vista podrían ofrecer oportunidades tanto de involucrarse con los procesos que se están dando, como de aprovechar el resultado de esos procesos para innovar de alguna forma. El Sistema Nacional de Métrica de Carbono, perdón, el Sistema Nacional de Métrica de Cambio Climático, SINAMEC, es una colección de estándares, herramientas y procesos con sus procedimientos para el monitoreo, evaluación y seguimiento de la información de cambio climático. Monitoreo, evaluación y seguimiento ahora se refiere en general, si llega a leer algo sobre esto, a monitoreo, reporte y verificación, pero es el mismo principio. Es que yo puedo medir eh, precisamente la huella de carbono, que tengo una serie de mecanismos de alta credibilidad para reportarla, y que hay una serie de organizaciones de tercera parte que son capaces de analizarla y de verificar que es certera. Entonces el SINAMEC se compone de 2 elementos fundamentales, o 2 grandes elementos: la plataforma de registros, que incorpora los 4 registros que se crean a través del decreto de reglamentación del mercado de carbono, y el lenguaje costarricense de reporte de emisiones. Esos son los 2 elementos técnicos que, a través de una serie de procesos y procedimientos, integran el SINAMEC. Las plataformas de registro son 4. Hay un registro C-neutral. En el registro, las organizaciones que están en proceso de desarrollo, o sea, que se han dado a conocer como en proceso de desarrollo de su inventario de gases de efecto invernadero, aquellas organizaciones que ya han verificado ese inventario, aquellas organizaciones que ya han logrado la carbono neutralidad. Está el registro de proyectos, donde están todos aquellos proyectos individuales que van a generar reducciones, es decir, los operentes en el mercado de carbono
de créditos de carbono. Se registran en este registro. El registro de peritos de carbono, pues lo que dice la lata, el registro en el que están todas las personas que han pasado por los procesos necesarios para cumplir las funciones de un perito de carbono, y el registro de transacciones en el que se registran pues todas las transacciones en función de los créditos de carbono. ¿A qué se refiere esto? El proyecto independiente que está registrado en el registro de proyectos genera un reporte de inventario verificado que dice que redujo 10 toneladas el año pasado. Entonces, esas 10 toneladas se le acreditan, una vez que la Junta de Carbono ha aceptado ese inventario, se le acreditan a ese proyecto. Esa acreditación ocurre en una cuenta. Esa transacción de acreditación a esa cuenta se registra en el registro de transacción. Luego llega una organización que está en el registro neutral, que está buscando la carbono neutralidad y le dice, mira, yo necesito comprarte 3 de esas 10 toneladas porque con esas compenso mi huella. Entonces, el registro de transacciones mantiene toda la base de datos de cada uno de sus movimientos para poder dar trazabilidad a la fuente de cada uno de los créditos y eventualmente dónde se utilizó, dónde se descontó y para qué se utilizó. Y el lenguaje de costarricense de reportaciones, que es la base conceptual del CINAMEC, es un esquema de reglas para codificar la información de forma que sea de un formato de lectura mecánica basado en XBRL. XBRL es el Extensible Business Reporting Language, es un lenguaje de código abierto, de estándar abierto en realidad, para el reporte de actividades de negocios en general. Dentro de ese estándar, entonces, o basado en ese XBRL, se creó hace varios años un estándar europeo, un lenguaje europeo de reporte de emisiones. Este es un estándar equivalente que se ajusta a las necesidades del mercado nacional. En este momento se está en consulta privada con las partes interesadas, es decir, con aquellos grupos de expertos y con los grupos de industria y cosas similares, y se estima iniciar socialización y consulta pública en el primer trimestre de 2014. El estándar en realidad el lenguaje ha iterado ya varias veces a través del proceso de consulta privada, que ha sido bastante rico y bastante diverso. La idea es que exista entonces un lenguaje, pues un lenguaje técnico que permita la transacción de datos fuera del CINAMEC, dentro del CINAMEC sin pasar por la plataforma de registros. Es decir, esta es la base del API que eventualmente se utilizaría para conectarse al CINAMEC de aplicaciones de terceras partes. Y eso es parte de lo que vengo a comentar. Estas herramientas se están diseñando muy a propósito, manteniendo en mente el acceso a los datos, la transparencia de esos datos, porque la idea es que innovadores, emprendedores, investigadores puedan desarrollar herramientas de visualización, herramientas de análisis, herramientas de interpretación de datos que permitan hacer cosas con esa información. La información se recopila para procesos de monitoreo nacional y se recopila para cumplimiento con procesos de la ONU, pero no significa que esa sea la única cosa que se pueda hacer con ella. Y somos muy firmes creyentes en que la forma más efectiva de hacer que esa información encuentre, o mejor dicho, de facilitar que se encuentren usos para esa información, es poniéndolas en las manos de la comunidad, es poniéndolas en manos de los emprendedores. Y pues con eso, desde el punto de vista, digamos, formal de la presentación termino. Ahí están mis datos, quedo a las órdenes